Estamos en Hacemos Comentarios con el doctor Antonio Pasca, cardiólogo, que nos está ayudando a ver las cosas de otra manera, a no preocuparnos, pero sí ocuparnos de nuestra salud. Doctor, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Cuénteme, doctor, ¿cuál es el tema de hoy que vamos a Sí, tratar? hoy vamos a terminar con este ciclo con respecto a, como dice la diapositiva número 25, que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Con el lema de decir, más vale prevenir que lamentar. Que lamentar, guau. Ya me adelanté. Exactamente. Porque acá no se puede curar, exactamente. Exactamente. Estamos en los límites. En los límites. Hay dos tipos, como dice en la diapositiva número 26, hay dos tipos de prevención. La prevención primaria y la prevención secundaria. Las dos son importantes, no es que primaria está primero y secundaria después, sino que primaria es la que está dirigida a aquellas personas con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, aquel individuo que tiene sobrepeso, aquel individuo que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene estrés, tabaquismo, es decir, esa persona que no ha desarrollado hasta ese momento una enfermedad cardiovascular, es decir, un dolor de pecho, un infarto agudo de miocardio, una diabetes o un accidente cerebrovascular. Entonces, las políticas van a estar dirigidas a reducir ese factor de riesgo, o sea, a reducir la hipertensión arterial, mejorar el sobrepeso, tratar de hacer una dieta sana, es decir, tener un estilo de vida saludable. En cambio, la prevención secundaria es aquellas personas que ya han tenido un problema cardíaco vascular, aquel que ya sale de la unidad coronaria, va al piso y de ahí a su casa. Hay que desplegar un conjunto de normas que están dirigidas para evitar un segundo episodio. O sea, aprender a vivir nuevamente con esta situación. Exactamente, por eso es importantísimo y no requiere solamente el tratamiento farmacológico, la prevención cardiovascular, es decir, no solo requerimos de la medicación para bajar la presión, el colesterol, sino de un conjunto de normas que están dirigidas a mejorar nuestro estilo de vida con lo que se llama tratamiento higiénico dietético, es decir, dar higiene a nuestra salud, siendo una dieta adecuada, con frutas, verduras, evitar las grasas, reducir enormemente las bebidas alcohólicas y fundamentalmente las gaseosas. Es decir, sabemos que el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores más importantes en estas enfermedades cardiovasculares y sabemos que nosotros en la Argentina consumimos muchos farináceos y consumimos muchas bebidas gaseosas y alcohol y cerveza. ¿Qué es farináceo? Farináceo significa de harina, es decir, comemos mucho con sándwiches, mucho pan, muchas galletitas dulces e incluso hay alimentos que uno empieza a comer una galletita y hasta que no bajó el paquete no se para. Permiso, yo soy el primero. Doctor, es un buen ladero, un dietólogo. A ustedes les viene bien que haya un dietólogo cerca, ¿no? Para atender a la gente cómo alimentarse, porque hay gente que no sabe qué comer para no engordar o para no estar muy delgado, ¿no? Exactamente, es decir, sabemos perfectamente que estar muy delgado o estar muy obeso, los dos extremos son complicados. Sabemos que por eso es importante atacar sobre la anorexia y la bulimia, porque evidentemente incrementa no solo las enfermedades cardiovasculares, sino la mortalidad. Y en el obeso exactamente el otro punto extremo. Pero por eso es importante que tengamos en contacto en el grupo terapéutico un dietólogo que va haciendo un orden, porque es muy importante, por ejemplo, estos son consejos generales, es comer cada 3 horas, porque lo que más común se hace es que se desayuna poco, prácticamente durante el día se come muy poco y no tenemos acceso a comidas sanas. En un kiosquito generalmente el alfajor, la galletita o lo frito y no
una ensalada de fruta, un yogur descremado. Lamentablemente, y además no solo no tenemos acceso, sino es más caro. Por eso tendría que de alguna manera ver la posibilidad de incentivar el incremento de los alimentos de frutas y verduras y tener más accesibilidad. Por eso es importante comer cada 3 horas, porque después, si no comemos durante el día, llegamos a la noche y comemos de todo y nada, hay saciedad. Y me acuesto después. Y después me acuesto. Peor todavía, porque generalmente se debe tratar de esperar 1 hora y media para irse a acostarse. Entonces es muy importante el dietólogo en el grupo, porque evidentemente el actuar sobre los factores de riesgo, el abandonar el tabaco, realizar dietas saludables, incrementar la actividad física que hemos hecho, todo esto va a mejorar nuestra capacidad y nuestra salud. Y como decimos en la diapositiva 29, que es lo que siempre decimos, que es las 6 normas de oro para tener la salud cardiovascular en lo más alto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La primera, en la foto de la izquierda, vemos desayunar. Un desayuno. Como siempre se decía, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Porque evidentemente nosotros no tenemos una cultura de hacer un desayuno importante. Obviamente el desayuno tiene que tener los ingredientes necesarios para poder comenzar nuestra actividad. La segunda es de hacer la actividad física como hemos desarrollado en los anteriores ciclos. Tomar agua, comer saludable, evitando las grasas, aumentando las frutas y verduras. La quinta, reducir la sal. Gracias a Dios tenemos nuestros gobernantes, y en especial en la provincia de Buenos Aires, que han instrumentado el hecho de evitar el salero en la mesa. Muy bien, es verdad, hay que pedirlo. Sí. Eso o sea, que uno es responsable de lo que hace, sí, y realmente ha dado resultados extraordinarios. Y hace poco he estado en Washington para un congreso del American College of Cardiology y se ha presentado un trabajo en el cual el que consume, se han estudiado 2 poblaciones, la que consumía 3 gramos de sal en el día y la que consumía más de 3 gramos de sal en el día. Evidentemente, esta que consumía más, ha habido una mayor mortalidad, ha habido un mayor incremento en todas las edades de enfermedades cardiovasculares. Eso es bueno, esos estudios, ¿eh? Exactamente. Me dan un panorama general de lo que pasa en general, en todos lados, ¿no? Y la costumbre que tenemos, si usted lo habrá observado, el plato en la mesa, sin probarlo, ya agarramos el salero y le ponemos sal. Mi madre hacía eso. Lamentablemente. Mi madre, que para descanse, ella no sé qué, pero le ponía, y por si acaso. No, sí. Y evidentemente la sal es, y además no solo quiero vertir que la sal inactiva muchos de los medicamentos y evita que la acción farmacológica se reduzca. Esto es muy, muy importante. Eso es una novedad para mí, ¿eh? Sí, eso es importante y seguramente. Y el último en esta diapositiva es el chequeo médico anual como mínimo para tratar de tener un control de nuestra salud. Mi amigo, tenemos el auto, le hacemos filtro, aceite, vemos las gomas, no vamos a ver nuestra salud, que es fundamentalmente el tesoro más grande que tenemos. El auto lo podemos cambiar, pero nuestro físico es para toda la vida. Gastos a veces que no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Exactamente. No voy a poder disfrutar del auto si yo tengo mal el motor, ¿no? Exactamente. Y me quiero despedir en este ciclo, que le vuelvo a agradecer, con la diapositiva número 30, que si me permite la voy a leer, porque es un trabajo que presenté en una revista internacional, terminando en la prevención cardiovascular, que fue publicado en el año 2011 en esta revista de insuficiencia cardíaca, en donde dice: indudablemente el más eficaz instrumento para frenar el progreso de las enfermedades cardiovasculares es la prevención cardiovascular, pero no alcanza
con realizar una excelente identificación, estratificación, control e intervención del médico sobre los factores de riesgo. Es decir, ir al médico y que el médico haga su trabajo en forma perfecta. Con eso no alcanza solamente en el plano individual, grupal y comunitario, sino que es necesario un abordaje amplio y a la vez un estudio minucioso del escenario sobre el cual la epidemia cardiovascular se expone. Para ello, la participación activa de todos los sectores de la sociedad con un enfoque multidisciplinario es vital. El Estado y las instituciones científicas deben asumir un papel protagónico, con los medios del Estado del primero y el conocimiento científico de los segundos. En una interacción madura e inteligente se podrá construir las estrategias más idóneas para combatir este flagelo en cada comunidad determinada, encuadrada en su entorno cultural, profundizando el tema costo-beneficio. La historia nos contempla. Muy bien, doctor. Un aplauso para el doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted por permitirme volcar este conocimiento, y vuelvo a repetir, usted en su trabajo cotidiano, en su actividad docente a través de este medio de comunicación, es lo mismo que nosotros. Lo que queremos es un pueblo más sano, un pueblo más alegre, un pueblo que busque la sal, dentro de comillas, de la vida. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Doctor Antonio Pasca, cardiólogo, ha estado con nosotros, ha estado con usted más que nada, explicándonos todos estos días que ha charlado la forma de vivir mejor, ¿no? Que a eso apuntamos. Muy atentos. Y bueno, y seguimos en Hacemos Comentarios.